Los deportes en ORT Noticias. Efectivamente, ya estamos listos con los deportes en esta mañana, segundo bloque, en esta tercera hora ya de la información. 23 centígrados se mantiene la temperatura en Ciudad Victoria. Lo que alcanzo a ver frente al ventanal que está hacia el lado oriente, ubicado geográficamente de este estudio B de ORT Noticias, es que se mueven las hojas de los árboles, las ramas, entonces esto quiere decir que tenemos cierto viento, pero recuerde, Lorena Torres es la experta en este tema y le tendrá un segundo servicio informativo de la previsión del clima, el estado del tiempo y los pronósticos para los siguientes días, bueno, para las siguientes horas y los siguientes días en las principales ciudades de Tamaulipas, sobre todo para usted que quiere estar bien enterado y planear dentro de lo que nos permite este aislamiento social, nuestras actividades en casa. Bien, ya son en este momento, está avanzando el reloj, son las 8 de la mañana con 12 minutos. Vamos a las noticias deportivas en el reducido mundo del deporte. Todavía hay mucho que platicar, nada se da en la cancha, todo se da en el entorno, en el marco del mismo. Y lo decía, abundando en el tema más temprano, de que esto sin duda, conforme sigan avanzando las fechas, pues va a ir apremiando en cuanto a la creatividad y todo lo que está teniendo en sana intención, pero que ha estado detenido, porque todo va de la mano, primero, de las recomendaciones y de todas las directrices que surgen de la Organización Mundial de la Salud, y a su vez de las autoridades de salud federales y las autoridades de salud estatales, pero en lo particular en los deportes que tienen que ver con un impacto a nivel nacional, o en este caso internacional, para quienes somos aficionados, porque también tenemos una parte de afición, quienes laboramos dentro de la crónica deportiva. Bueno, pues por ejemplo el béisbol de Grandes Ligas anunció el día de ayer que está estudiando la posibilidad de regresar de manera paulatina a la actividad. Si bien recordamos, ni siquiera alcanzó a comenzar la temporada regular, pero hay una posibilidad muy seria de que se reactiven los diferentes equipos, las diferentes novenas, y tanto en los campamentos que en su momento servían como pretemporada de primavera en Arizona y en el estado de la Florida, ahí sería donde estarían iniciando la temporada regular, obviamente cuando esto así se permita y haya un consenso de todos los dueños de los equipos, y Rob Manfred, quien es el alto comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, ya de su anuencia. Pero se está estudiando esta posibilidad de que la temporada regular comenzara en los campos del Spring Training. ¿Cuál es la razón? La realidad es que de fondo, pues entiendo que sería el tener concentrados a todos los equipos en una sola región y que los viajes sean lo menos posible en cuanto a traslado de tiempo y espacio. Sí, porque es diferente una y otra, de tiempo y espacio. De tiempo, los movimientos, de tener que estar utilizando, aunque la mayoría de las novenas tienen sus propias aeronaves, ya lo comentábamos en la NFL, en el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, todos los equipos tienen su propio avión, o en su defecto, en el acuerdo que tengan con alguna aerolínea determinada que es su socio comercial, bueno, pues es el avión que tienen designado. Para fines prácticos, pues es el avión de los Texans, el avión de los Pats, el avión de los que quiera usted, de cualquier en este caso, franquicia que usted quiera citarme en este momento. Así pasa con todas las novenas de las Grandes Ligas, pero definitivamente esto provocaría el que hubiese menos utilización de todas maneras de los servicios aeroportuarios, porque nadie tiene, ningún equipo, un aeropuerto propio. Entonces, por lo pronto, para poder garantizar en este caso el tipo de movimiento que pudieran tener, esta es una posibilidad. Repito, es una posibilidad, como la que platicábamos el día de ayer en el deporte a través de X en la Estación Naranja, recuerde, de 7 a 8 de la tarde ya, bueno, de 7 de la tarde a 8 de la noche, porque con la diferencia del uso horario, todavía a las 19 horas hay bastante luz solar. Entonces, pues de lunes a viernes, y ayer lo platicábamos en el deporte, el tema que también está estudiando la Liga MX en relación a cuál es la posibilidad que tuviera el deporte del balompié en nuestro país para reiniciar. Y una de ellas sería de manera paulatina y con partidos cada 3 días, tomando el ejemplo de lo que pudiera llegar a ser, y también es una propuesta que surgió del fútbol de España, cada 3 días. Pero repito, estas son solamente posibilidades, son escenarios de los cuales obviamente nadie puede estar seguro,
porque por lo pronto hasta el día 30 de abril tenemos esta contingencia de la cual hemos atendido todos, o la mayoría de todos, de manera responsable en el aislamiento social y la sana distancia, independientemente de que si usted no puede guardar el aislamiento social porque tiene alguna actividad esencial dentro de lo subjetivo que esta puede hacer para algunos, bueno, y que tiene que salir, bueno, pues guardando la sana distancia. De hecho, hemos podido constatar que han hecho esfuerzos importantes, como por ejemplo el draft de la NFL, ayer platicábamos al respecto, bueno, pues ya es de manera oficial el formato que se va a llevar a cabo, que será de manera virtual, o sea, ni siquiera se van a reunir en un recinto, todo se va a realizar a través de las diferentes herramientas y plataformas con las cuales tecnológicamente se cuenta para poder estar en comunicación, tanto los altos ejecutivos de la NFL, los ejecutivos en este caso, el fútbol colegial, los equipos representándose uno por cada franquicia, los representantes de cada jugador y en este caso, obviamente, los jugadores. Sin duda se va a estar en este momento trabajando fuerte en hacer un formato atractivo, se deben seguramente estar haciendo pruebas para que esto de alguna manera logre distraer un poco, también dentro del impacto social de manera positiva que pueda tener, la expectativa de la conformación de los jugadores que llegarán del colegial a las franquicias de la NFL, dentro de lo que todavía se sabe pudiera estar arrancando en tiempo y forma. Lo que sí no se sabe es cómo se estaría llevando a cabo la pretemporada, porque esta está estructurada, y vuelvo otra vez a ilustrarle, esta depende definitivamente de la NFL y se programan los partidos como tal, no son a discreción como conocemos en otras latitudes. Por ejemplo, en el tema del balompié, en nuestro país los equipos se ponen de acuerdo entre sí y realizan encuentros, realizan partidos a discreción y no necesariamente en un estadio, pueden ser en campos de entrenamiento o en los clubes donde tienen su sede cada uno de los equipos. No, aquí no, en la NFL es diferente, entonces esa estructuración estaremos pendientes de a ver cómo es que se aterriza, porque la pretemporada, al final de cuentas, independiente de que todavía no han podido los jugadores ir a los campos de entrenamiento para pretemporada física, lo están haciendo todos en sus propios hogares, de manera responsable, y más en una nación como es Estados Unidos, que está siendo duramente golpeada por el COVID-19. Entonces, todo esto pues todavía tiene historia que contar, pero hay que esperar al draft, que este será, repito, para los televidentes, para quienes están en el aislamiento social, que están en casa, pues una distracción. Por fin algo que será nuevo, porque todo lo que se transmite a través de las diferentes cadenas especializadas en el tema del deporte, pues es prácticamente repeticiones de partidos, repeticiones de otros eventos. Y esto sin duda también está siendo bastante complicado para todos quienes estamos dentro de la crónica deportiva. Nosotros en lo particular, de manera responsable, buscamos tener los mejores contenidos para ustedes y tener lo mejor informado posible dentro de lo poco que hay, porque efectivamente nada hay en canchas, nada hay en los parques de pelota, nada hay en las duelas, nada hay en las pistas de hielo, nada hay en los emparrillados, nada hay en nada. ¿Para qué le sigo yo a usted diciendo? Entonces, esa situación del NFL, del draft de la NFL, pues va a estar muy interesante sin duda. Por cierto, algo que no se ha visto o no se ha hablado al respecto, pero va a tener que presentarse el momento adecuado para tal, es el Mundial de Clubes. La Champions ya fue aplazada hasta el 2021, por lo pronto no tiene una fecha, está de manera indefinida. La Liga de Campeones de la CONCACAF también está aplazada. Por supuesto, en este caso, el evento de clubes, que equivale a Asia y también a la zona de África y la zona de Oceanía, pues definitivamente también debe estar suspendidos. En este momento no hay actividad en ninguna parte del mundo en cuanto al deporte se refiere. Entonces esto también arriesga, y creo que es inminente, que este año no vamos a tener Mundial de Clubes. De hecho, ya se había estudiado la posibilidad de cambiar el formato, incluso de poder ser diferente, de incluir más equipos y que se hiciera como un tipo mini mundial de clubes, pero ya se llama Mundial de Clubes, pero con más equipos participando. Y que no sea nada más un solo representante de cada una de las áreas. Esto no va a ser sencillo, sobre todo si este formato se trata de implementar, pues las reglas tienen que modificarse y sobre todo tener un sustento importante por parte de
todos quienes estarán involucrados. Me refiero a todas las confederaciones y cómo van a obtener sus participantes. Pero por lo pronto me parece que es inminente, y guarde usted este comentario que estamos haciendo el día de hoy. Mundial de Clubes no va a haber. Estoy casi seguro, esto es obviamente una opinión a título personal, pero por la perspectiva y por todo lo que se está observando en torno a los temas de la conclusión de muchos de los, o más bien del aplazamiento de muchos de los eventos que tienen injerencia directa en este mundial, pues seguramente así es como va a suceder. Por cierto, la Liga TDP, hablando del fútbol de nuestro país, la tercera división profesional, anunció el día de ayer a través de sus plataformas digitales y en su página, en su sitio web oficial, que ha dado por concluido lo que es el torneo, la temporada 2019-2020, ellos lo llaman la fase de clasificación. En términos prácticos, la temporada, que hay que recordar que aquí el sistema de competencia es una temporada larga. Entonces esto, en base al artículo 32 del reglamento mismo de competencia, tanto de la Liga TDP y que también opera para la Premier A y Premier B, los equipos que quedaron en posición de liguilla al momento de la culminación, bueno, al momento en que en ese instante se consideraba que viviese un aplazamiento y se suspendían actividades de manera indefinida, y de hecho todavía la semana pasada la Liga TDP se arriesgó a través de su comité ejecutivo a declarar que ellos no iban a suspender absolutamente nada, pero la inminencia de la necesidad de tomar ya determinaciones para ir recomponiendo los escenarios que seguramente se van a tener que atender cuando así se permita por parte de la autoridad de salud y las autoridades gubernamentales de volver otra vez a las canchas, como sea que se dé esto, entonces ya se tomó esa determinación. Entonces, recapitulando, se termina la temporada regular, se da por concluida la 2019-2020 y los equipos clasificados dentro de las diferentes modalidades que son filiales y no filiales, las que tienen derecho a ascenso y las que no, bueno, pues ya están directamente en zona de liguilla y comenzarán la misma cuando así se permita. Algo así más o menos creo va a suceder en la Liga Premier Serie A y en la Liga Premier Serie B, aunque esto el día de ayer todavía no ha trascendido, pero sin duda es algo que podemos anticipar porque el consenso de los diferentes clubes, de los presidentes, está ahí en la mesa y están pendientes respecto de este tema. Por cierto, los juegos cada 3 días y a puertas cerradas, posible acuerdo que tendría España con sus diferentes, bueno, primero con la Real Federación Española de Fútbol, que ese es el nombre preciso, y con sus clubes. Esto cuando así se permita que se regrese a la actividad. ¿Por qué? Porque FIFA, reiteramos, en ningún momento contempla que se dé por anticipada la conclusión de ninguna de las ligas, de ninguno de los torneos de ningún país de los afiliados a la FIFA. Entonces esta situación obviamente pues tiene que llevar a la creatividad de cómo van a terminar los torneos deportivamente hablando cada una de las ligas. Incluso decía Gianni Infantino, y también lo decía el presidente de la UEFA, que confían en que tanto España como Italia, que han sido los dos países más golpeados por el COVID-19, puedan tener esta posibilidad de tener un campeón deportivamente hablando. Y con esto, pues ya echamos abajo todos los rumores y todos los... vaya, cuánta basura hay en nuestras plataformas digitales, bueno, en todo el mundo, pero en particular en México no es nada para estar orgullosos de la cantidad de información, incluso basura y tonta que se transmite. Por eso siempre invitamos a los canales oficiales y a quienes tenemos la posibilidad de acceder a la información de manera seria y porque así nos respalda nuestra empresa, Organización Radiofónica Tamaulipeca, y en el caso de su servidor, bueno, pues casi 30 años dentro del tema de la crónica, bueno, pues atender a los canales autorizados, oficiales. Cuando digo oficiales, hablo los que estamos con una experiencia que nos respalda, quienes estamos acreditados para ello. Bueno, entonces, en ese sentido, ya no sigamos pensando que Cruz Azul va a ser campeón, nada más por nombramiento, porque terminó de líder al instante en el cual se culminó de manera indefinida o se suspendió de manera indefinida la temporada de la Liga MX. Bien, pues hasta aquí la información, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa comercial, regresaremos con más. Claudia Vázquez tiene, con todo este gran equipo de trabajo, más detalles de la información aquí en RT Noticias en esta mitad de semana. Es miércoles, buenos días.